tal, amigos? Un caluroso saludo desde el archipiélago de las islas de Puerto Rico para todos nuestros televidentes en este su informativo Adelante TV Noticias de este domingo 27 de septiembre. Ahora en Puerto Rico son las 2 de la tarde. Este saludo va tanto a nuestros paisanos puertorriqueños residentes aquí en la isla, como a nuestros paisanos españoles que se encuentran en la península ibérica y, por extensión, a todos los demás puertorriqueños, españoles y españoles que nos ven en distintas partes del mundo. En este informativo de este domingo trataremos una serie de temas muy interesantes, como lo habíamos prometido en la promo que habíamos presentado. Pero comenzaremos, antes que nada, continuando con la serie de preguntas relacionadas a qué nos pasaría a los puertorriqueños con la reintegración o reunificación. La nueva pregunta que trataríamos para este fin de semana en el informativo es la siguiente: reintegrarnos con España. ¿Cómo alteraría esto nuestra relación con los Estados Unidos? Nuestra relación con los Estados Unidos sería similar a la que actualmente ellos tienen con España y con casi toda la comunidad europea. Es una relación de aliados, amistosa y cordial en el plano diplomático, comercial y cultural. Adicionalmente, Puerto Rico, aprovechando su autonomía española, ubicación y estrechos lazos históricos con los Estados Unidos de América, podrá implementar acuerdos y tratados comerciales, culturales y sociales con esa gran nación dentro del marco autonómico español. De esta manera mantendremos, y desde una posición muy digna, las puertas y oportunidades que hemos tenido por el último siglo con los Estados Unidos. La reintegración nos ofrece la oportunidad de establecer una verdadera relación mutuamente provechosa y no colonial con los Estados Unidos. Esto iría mucho más allá de la relación que tenemos con los Estados Unidos en este momento. No es una relación de iguales, no es una relación de aliados, no es una relación de ambos bandos, como se nos ha querido hacer ver a través de tantos años y que últimamente el pueblo puertorriqueño por fin ha despertado para darse cuenta de que no es así. Es una relación colonial. No tendríamos esa relación colonial con los Estados Unidos y no tendríamos esa relación colonial tampoco con el Reino de España, una relación colonial que nunca tuvimos. Tenemos que entender una cosa: las palabras evolucionan. En el siglo XV y comienzos del XVI, cuando llegan los españoles a Puerto Rico, a lo que entonces se llamaba Boriquén, y era la tierra de los taínos, y fundan a Puerto Rico y lo que llamamos la puertorriqueñidad, nuestra identidad puertorriqueña y el ser puertorriqueños. Eso es de fundación española, por los españoles los que la fundaron, no los puertorriqueños, ni tampoco los gringos. Los gringos porque no tenían nada que ver con nosotros en aquel entonces, ni siquiera existían. Y los puertorriqueños mucho menos, porque nosotros no existíamos. El puertorriqueño es el producto del mestizaje de los españoles que vinieron aquí con los indios taínos y con otras etnias. Ahí es que surge el puertorriqueño cuando nace el primer nativo aquí de la isla, producto del mestizaje entre español e indígena taíno. ¿Okay? Pues desde aquel tiempo para acá, la palabra colonia, la palabra colonos, la palabra coloniaje ha cambiado ciertamente y de alguna forma en su definición, en su interpretación. Desde principios de la llegada de otros pueblos a una nación diferente, por ejemplo los romanos, que se extendieron por prácticamente todo el mundo conocido en su entonces,
la mayor parte de Europa, el norte de África, así por el estilo. Pues la palabra colonia ya tenía más de una acepción, más de una interpretación. Y lo que hoy día llamamos colonia como tal, no es exactamente lo que se llamaba colonia en el siglo XV, XVI o XVII. Por ejemplo, cuando hablamos de la colonia peruana en Puerto Rico, nos referimos a un grupo de peruanos organizados que viven dentro de Puerto Rico. No es que los puertorriqueños tenemos a Perú como una colonia, o a los peruanos que viven en Puerto Rico como una colonia. Bien, la gran diferencia estriba en esto, y es algo que tenemos que entender. Tenemos que parar, tenemos que dejar de utilizar nuestro entendimiento de algunas palabras de acuerdo con las definiciones modernas para hablar de sucesos históricos, sucesos que ocurrieron hace tiempo. Cuando los ingleses empezaron a venir a América, al continente americano, desde el norte, centro y suramérica, vinieron buscando tener colonias en el sentido clásico de la palabra. Un territorio con gente o sin ella, que podía estar poblado como no poblado, al que una potencia extranjera vino, tomó, ya fuera por invasión violenta, ya fuera porque no había nadie y sencillamente pues lo agarraron, con la intención de explotarlo, de explotar sus recursos naturales, y especialmente en aquel entonces lo más que interesaba era la minería, el oro, la plata, las piedras preciosas, diamantes, esmeraldas, rubíes, este tipo de cosas, perlas si se trataba del océano, y sacarle un provecho. Cuando ya no se estaba sacando provecho de estas cosas, entonces las colonias se utilizaban para explotarlas con la producción agrícola, café, tabaco, caña, papas, unos productos que no se daban en Europa porque el frío no permitía, además de que no eran conocidos en Europa. Estos productos se fueron llevando a Europa. Bien, el café, por ejemplo, no es nativo del continente americano. El café fue traído del viejo mundo. La caña de azúcar fue traída del viejo mundo. Esas cosas no estaban aquí. El tabaco sí estaba acá. El trabajo es producto de las Américas. El maíz es producto de las Américas. Pero el trigo, las manzanas, la piña, todo eso se introdujo. Los europeos lo trajeron, como trajeron los caballos y un montón de otros animales, las vacas, las cabras, las ovejas, los perros. Eso no lo había acá. Lo trajeron, ¿ok? Pero los ingleses, a donde ellos iban a explotar, iban a sacar, iban a producir para su propio beneficio. Es por esto que en las 13 colonias los ingleses casi no construían nada, no fundaban ciudades, alguna que otra, cuando decidieron organizarse en las famosas 13 colonias, por ejemplo la ciudad de Boston, que es una de las más antiguas, la ciudad de Filadelfia, la ciudad de Nueva York, que ni siquiera era inglesa, era originalmente holandesa, y no se llamaba Nueva York, se llamaba Nueva Ámsterdam. ¿Okay? Y los ingleses se la compraron a los holandeses. Pues ellos casi no construían pueblos, ellos lo que tenían eran fuertes de madera en donde vivían los colonos que habían venido de Europa a trabajar la tierra. Y lo que ellos hicieron fue ir allá a los campos donde estaban los indígenas que tenían pues sus tierras, y eran tierras muy buenas para cultivo, y donde había muchísimo búfalo que no solamente producía carne sino que producía pieles, y les quitaron esas cosas, se las arrebataron. Mientras que el español viene a lo que se llama la América hispana, ¿okay? Que incluía más de la mitad de lo que hoy día llamamos Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, y la mayoría de lo que llamamos Suramérica, excepto Brasil. El español viene y rompe a fundar ciudades, a fundar pueblos, a hacer carreteras, a montar puentes. O
sea, todo un andamiaje. Imagínense que ya en el siglo XVI los españoles tenían universidades en el continente americano. Universidades, cosa que no había con los ingleses en las 13 colonias. Así es que el español nunca tuvo colonias, especialmente con Puerto Rico. Lo que sucede es que estamos utilizando el lenguaje de nuestros días para hablar de cosas que ocurrieron en aquel entonces, y eso no es justo. No es justo. Cuando oyes en los libros de historia escritos en el siglo XX hablar de la colonia española, son personas del siglo XX utilizando maneras de pensar del siglo XX para expresarse de cosas que ocurrieron siglos antes. Y eso no es justo, porque no fue así. Puerto Rico perteneció a más de un virreinato, y si pertenecía a un virreinato, quiere decir que pertenecía al país llamado España. No era una propiedad, era parte de, era España. Por eso aquella frase que se decía hace tantos años atrás, las Españas, en plural, porque estaba España, la península ibérica, que todos conocemos, y estaban las otras Españas, que eran las del continente americano, o las del Pacífico, como Filipinas, como Guam, que se llamaba Guaham, precisamente, y muchas otras, las Marianas. Entonces, ¿qué sucede? El español viene, y claro, al haber una conquista, claro, pues, se llevaron una serie de cosas, se llevaron oro, se llevaron plata, sí, nadie puede decir que no, pero donde quiera que haya una conquista, siempre hay quien se lleva algo. Ahora, si vamos a poner en una balanza entre lo que se llevaron los españoles al principio de la conquista de América y lo que trajeron los españoles, las construcciones que hicieron, los desarrollos de todos estos pueblos que hicieron, las más de 700 ciudades que fundaron, más de 700, ¿ok? Si ponemos en una balanza, lo que se llevaron fue nada comparado con lo que dejaron, con lo que trajeron y dejaron. ¿Por qué las independencias en Sudamérica? Bueno, simple y sencillamente porque Inglaterra y Estados Unidos querían sacar a España del mapa de las Américas, querían esas tierras y la producción de esas tierras para ellos, no para España, y se confabulan con una serie de criollos, sí, dije criollos, hijos de españoles nacidos en países de América, para que organizasen guerras civiles, que es lo que fueron, las guerras de independencia, en realidad fueron guerras civiles, en las que estaban peleando españoles con españoles. No olvidemos que el nombre original de México, era la Nueva España, ahí lo tienen, la Nueva España, como está Nueva York, la Nueva España. El nombre de Colombia y de esa zona de por ahí era la Nueva Granada. La Nueva Granada, esos eran los nombres. Muy bien, es que tenemos un grandísimo desconocimiento de la historia tal y como ocurrió, entre lo que se nos ha enseñado o mal enseñado en la escuela y otras cosas más. Tenemos una serie de lagunas, tenemos una serie de confusiones, tenemos una serie de problemas, y entonces juzgamos de una manera en particular porque estamos mal informados. Es hora de que conozcamos la verdad y la conozcamos en plenitud, tal y como pasaron las cosas, las bonitas, las feas y las malas, todas. Todas, hay que conocerlas todas, no las mentiras que nos quieren decir dos o tres porque les convienen a ellos, ya sean gringos o miembros de los partidos tradicionales de Puerto Rico, o incluso historiadores, disque historiadores que han publicado libros. Mire, un historiador, el hecho de ser historiador no quita que esta persona tiene unas ideologías o unas maneras de pensar que no son necesariamente realidades que ocurrieron en el pasado, y que cada cual cuenta la cosa a su manera. Cada cual cuenta la cosa a su manera. Así es que tenemos que ir a los documentos. Tampoco vale el argumento de que dice por ahí la historia la escribe el ganador, porque entonces vamos a cuestionar y a no creer
los documentos que escribieron los españoles, pero si vamos a creer los documentos que escribieron 2 o 3 en estos días, cambiando las cosas, dorando la píldora o sencillamente mintiendo a diestra y siniestra impunemente y sin ninguna moral, pues entonces estamos mal. Yo no puedo, a ciencia cierta y como persona inteligente, decir que cualquier cosa escrita por los españoles es falsa. No puedo. Como tampoco puedo decir que cualquier cosa escrita por gente ahora en nuestros tiempos modernos es necesariamente falsa. Ahora, cuando comparamos, ¿verdad? Cuando hacemos un análisis de contraste y de comparación entre ambos documentos, entonces es que estamos buscando la verdad. Recuerden, las personas que vivieron en el siglo XX y que todavía viven en nuestros días, no vivieron en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, ni siquiera el XIX. Así es que de algún lado tienen que haber sacado ellos la información y le pueden haber aumentado, le pueden haber puesto, le pueden haber quitado a conveniencia de ellos o a conveniencia de los que les estaban pagando por hacer el trabajo y mentir. Así es que hay que ver las fuentes originales. Y algo tenemos que creer, porque si no creemos en nadie, no creemos en nada escrito, entonces estamos fritos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esto es como un chisme de familia. Chisme de familia que es bastante lamentable, que es bastante oneroso y vergonzoso, y cada cual lo cuenta a su manera, defendiéndose o defendiendo a aquellos que quiere defender por las razones que sean. Eso es lo que es esto, no es nada más. Así que hay que ver la historia como lo que es, historia total, absoluta y verdadera. ¿Bien? Puerto Rico nunca fue colonia española. Puerto Rico estuvo bajo más de un virreinato. El de México, el de Perú, el de Santo Domingo. Y después se convirtió en una provincia de ultramar. Finalmente llegó a convertirse en una provincia autónoma de ultramar, que ahí es que entran los estadounidenses, que hacía mucho tiempo estaban tratando de quedarse con Puerto Rico, y lo logran. Estados Unidos trató de comprar Puerto Rico y Cuba a España varias veces en el siglo XIX y España se negó, porque no se trataba de vender un pedazo de tierra. No se trataba de vender una propiedad, se trataba de vender parte de la nación y de sus pobladores, de sus paisanos, de sus ciudadanos. España se negó. Ante la negativa de España, Estados Unidos, Inglaterra, lo mismo que hicieron en Sudamérica, trataron, hasta que se meten en la guerra de Cuba, guerra de independencia, y trataron de hacer lo mismo aquí. Ya tenemos el famoso Grito de Lares, en donde había un estadounidense y 2 hermanos venezolanos, o sea, una serie de extranjeros envueltos en algo que no querían. Miren, hermanos y paisanos míos puertorriqueños, puertorriqueñas que me escuchan. El Grito de Lares fue orquestado no por Ramón Emeterio Betances. Ramón Emeterio Betances no estaba ni siquiera en Puerto Rico. Sí, él quería la separación, la independencia de España, pero él ni siquiera estaba aquí. Los hermanos Rojas no eran de aquí, eran unos venezolanos. El gringo otro que estaba envuelto, estaba trayendo a Estados Unidos para acá. Mucho antes de esto, el disque libertador Simón Bolívar llegó hasta la isla de Vieques, tratando de traer lo que habían hecho en Sudamérica aquí también. ¿Qué habían hecho en Sudamérica? Confabularse con gringos e ingleses para disque independizarse de España. Y por si acaso no lo saben, varios países de Sudamérica le dieron todo su tesoro a los ingleses y a los americanos en pago de la independencia. Y por si acaso no lo sabían tampoco, el general de San Martín, el argentino, hizo un arreglito con los gringos en el cual pretendía vender Puerto Rico a los gringos, cosa de que los gringos lo ayudaran
a conseguir la independencia de la Argentina. ¿Quién era San Martín para hacer eso? ¿San Martín era dueño de Puerto Rico y los puertorriqueños? No, señor, no lo era. San Martín no lo era. Así es que Bolívar llega hasta Vieques, se encuentra con una férrea oposición de los puertorriqueños españoles, porque éramos todos españoles, así lo dicen los documentos y también los periódicos como la Gaceta de Madrid. Habla de españoles peninsulares y de españoles puertorriqueños. Españoles puertorriqueños. No habla de los de las colonias. No, eso no lo dice por ninguna parte. Bolívar se tiene que ir. Los gringos tratan de comprar Puerto Rico, tampoco les resulta. Y finalmente vienen estos extranjeros y organizan el Grito de Lares. ¿Por qué falló el Grito de Lares? Porque la mayoría del pueblo puertorriqueño era puertorriqueño español y estaba con su nación, con su patria, que era España. No estaba buscando la independencia. No querían la independencia. No les hacía falta la independencia. ¿Qué ocurrió en Sudamérica? Lo mismo que trataron de que ocurriera aquí. Un quítate tú para ponerme yo. Eso fue todo. Y esto lo tengo que decir con toda la tranquilidad que me caracteriza, porque ya es hora de que hablemos las cosas claramente y aprendamos las cosas claramente. Por eso fracasó el Grito de Lares. Por eso fracasó el Grito de Lares. Y no por las mentiras que nos dicen en la escuela. Yo recuerdo en la escuela elemental que me llegaron a decir que el poeta José Gautier Benítez, natural de Caguas, que el poeta José Gautier Benítez era el que había traicionado a los organizadores del Grito de Lares y por eso lo tuvieron que adelantar del 29 de septiembre al 23 de septiembre. Eso es mentira. Eso jamás ocurrió. Eso jamás ocurrió. Siempre estamos buscando a quién echarle la culpa. Claro, usted que me escucha y yo, no. Pero a aquellos que les conviene, sí. A aquellos que les conviene, sí. Quieren celebrar mucho el Grito de Lares, pero casi nadie quiere celebrar el Grito de Jayuya, que fue en 1950. El Grito de Jayuya, ¿por qué? Porque el Grito de Jayuya fue contra los gringos. Esa parte no te la quieren enseñar. O no te la quieren enseñar bien. No te quieren hacer ver y entender el descontento y el rechazo que tenía el puertorriqueño, ya sin España, el puertorriqueño en contra de los estadounidenses, de los gringos. Quiero agradecer las muchas preguntas y los comentarios que nos han dejado en la sección de comentarios en la parte de abajo de la página y quiero animarles a que lo sigan haciendo. Que sigan haciendo sus comentarios y sus preguntas porque es algo muy, muy, muy importante. Y que esto genere debate, que esto genere conversación, que incluso genere discusión. Recuerden que discusión quiere decir intercambio de impresiones. No es una pelea es una pelea, una discusión es una discusión, son dos cosas diferentes. A veces confundimos términos. Podemos tener una discusión amistosa, podemos estar de acuerdo en opinar diferente, en diferir. ¿Okay? Discusión no quiere decir que nos vamos a llevar a las manos, que nos vamos a insultar, que nos vamos a gritar, que nos vamos a tirar cosas o que nos vamos a meter tiros. Con toda la chabanacanería que lo acabo de decir. Eso no es una discusión, eso es una pelea. Son dos cosas diferentes. ¿Okay? Una pelea. Y que tiene sus grados. Uno de los grados más grandes que tiene una pelea es un motín. Un motín. Estas son las cosas que se supone que estudiamos en la escuela cuando estudiamos español. Así es que mis queridos paisanos que me escuchan, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, como también en la mismísima España. Saludo muy grande a nuestros paisanos españoles en toda la península ibérica, en todo el reino de España. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes, que los llevamos en la mente y en el corazón, porque la sangre llama. Puerto Rico se está acercando cada vez más
a crear una mentalidad diferente, a crear una conciencia real de su identidad, de quienes en realidad somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Somos un país hispano, país hispánico, si se quiere. Y eso lo que quiere decir es que somos un país de origen español. Y español viene de España. Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir buscando sobre estas cosas, encontrándonos con la verdad y con la realidad. Con la verdad y con la realidad. La España del siglo XIX, especialmente de las últimas décadas del siglo XIX, fue una España con muchos problemas, con un gobierno republicano, y los mismos problemas y los mismos abusos y los mismos maltratos que estábamos recibiendo los españoles puertorriqueños en esta isla, pues los estaban recibiendo los españoles peninsulares en España, en la península ibérica. No es que los españoles eran malos, no es que los españoles nos tenían odio, no es que los españoles nos veían como raza inferior, los que sí nos ven como raza inferior son los gringos. Eso lo han dicho desde el principio, pero eso no te lo mencionan en la escuela. Pero los documentos del Congreso de los Estados Unidos de principios del siglo XX, de 1900, hablan de estos pueblos con razas inferiores, razas pobres, razas ignorantes, y que ahora el queridísimo presidente estadounidense nos acabó de añadir otros adjetivos muy bonitos llamándonos sucios. Sucios. No. El pueblo puertorriqueño no es nada de eso. El pueblo puertorriqueño es un pueblo con dignidad. Todas las cosas que hemos logrado dentro de la nación estadounidense son muestra de ello. En el ejército, en los deportes, en las artes, en el cine, en la música. Hasta varios concursos de Miss Universo, que son concursos de Estados Unidos, no son concursos de todo el universo. Hemos ganado, los puertorriqueños. Tenemos una dignidad muy grande, queridos hermanos, y es hora de que esa dignidad la defendamos, que conozcamos quiénes verdaderamente somos, cuál es la clase de sangre que corre en nuestras venas, cuál es el pasado auténtico, genuino, verdadero que tenemos, el pasado común con España, y por supuesto un pasado de 122 años con Estados Unidos. Se acerca el 3 de noviembre, se acerca el plebiscito de estadidad, sí o no. Por ti mismo, por tus hijos, por los hijos de tus hijos y sus hijos. ¿Debes votar? No. No. Es un voto para proteger nuestra puertorriqueñidad. El no no significa un voto a favor de la independencia. Ese es otro gran embuste, gran mentira del PNP. No se lo creas. No se lo creas. Tampoco creas la propaganda que están haciendo. Que si le escuchas bien los comerciales, si miras bien, oyes bien lo que dicen en esos comerciales, te darás cuenta de que los mismos argumentos que ellos están usando a favor de la estadidad son los argumentos que se usan en contra de la estadidad. Son los argumentos por los cuales, las razones por las cuales no podemos tener estadidad. No la podemos lograr. Con España, con el Reino de España, éramos una provincia autónoma, una provincia de ultramar, con diputados, es decir, con senadores y con diputados, con congresistas en el gobierno español. Con Estados Unidos somos una propiedad, somos una colonia, y eso no se resuelve con la estadidad, una estadidad que no nos quieren dar, que si nos la hubieran querido dar, nos lo hubieran impuesto, sin nosotros pedirla, lo hubieran impuesto hace rato. Pero como somos tan diferentes los puertorriqueños y los gringos, no somos anglosajones, no hablamos inglés o lo hablamos muy mal,
no tenemos la misma cultura, no tenemos los mismos gustos, somos católicos en nuestra mayoría, pues rompemos el molde. Todos los estados que forman la Unión Estadounidense, Unión Americana, los 50 estados, tienen gente con antepasados de otras culturas. Pero para hacerse estado se tuvieron que hacer uno más al estilo anglosajón. Por eso hay matices franceses, hispanos, mexicanos, italianos, alemanes en Estados Unidos. Pero todos hablan inglés y todos hacen las cosas a la americana. Nosotros no. Es por eso que no podemos ser Estado. Quiero que piensen en todas estas cosas, quiero que dialoguen sobre todas estas cosas, que tengan debates sobre estas cosas y que nos dejen sus comentarios y sus preguntas en la parte de abajo de la página, en la sección de comentarios. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, en nuestro informativo Adelante TV Noticias de este domingo 27 de septiembre. Nos veremos la semana que viene. Quiero verlos a todos de nuevo, quiero escuchar de ustedes otra vez, leer sus opiniones, sus inquietudes, sus comentarios, sus preguntas. Continuemos con este crecimiento, con esta concienciación de quiénes somos y qué es lo que debemos hacer con nuestro futuro inmediato y con el futuro de nuestros hijos y de los que vengan detrás de nosotros. Nos veremos la semana que viene. Tengan un muy buen fin de semana y hasta entonces.